de hoy nos ha enseñado que es necesario estar preparados para el cambio. El cambio es movimiento, el movimiento es vida. La vida es la que nos empuja hacia la excelencia. La excelencia en salud al servicio de la comunidad. En el transcurso de 4 décadas, nos hemos consolidado como referente en la prestación de servicios de alta complejidad. Para alcanzar nuestras metas, sustentamos nuestro trabajo en 4 pilares: la excelencia en la atención, la docencia, la investigación e innovación y la responsabilidad social. Como institución hospitalaria, nuestra vocación primordial es satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, bajo un modelo de atención humanizado, centrado en el paciente. Para hacer más eficiente nuestro compromiso, apostamos por una estrategia que nos permita atender a cada familia, desde cualquier lugar. Por eso implementamos una ruta que nos conduce por el camino de la investigación y la innovación en el campo de la ciencia médica. No le tememos a los retos que nos plantea el día a día en nuestra labor. Somos un hospital universitario, lo cual nos permite asegurar la continuidad de nuestra misión. Creemos en una formación académica humanizada, ética y científica, puesta al servicio de la comunidad. Estamos comprometidos con la responsabilidad social que tenemos con nuestro entorno inmediato. Por eso, desarrollamos diversos programas de atención para la población más vulnerable. Nuestra permanente búsqueda de la excelencia nos ha llevado a romper barreras en campos muy prometedores: la telemedicina y la atención a pacientes internacionales. Los tiempos cambian, el mundo se transforma. Estamos preparados para afrontar los nuevos retos. La innovación y la calidez humana hacen parte de nuestra existencia. Fundación Valle del Lili. Excelencia en salud, al servicio de la comunidad. Buenas tardes, mi nombre es Flor Medina, soy radióloga de la Fundación Valle del Lili, aquí en Cali, y agradezco a todos los participantes de este evento que estén conectados en este momento. En esta oportunidad tengo el gusto de presentar a la doctora María Alejandra Recio. Ella es residente de 3er año del programa de radiología de la Universidad ICESI en convenio con Fundación Valle del Lili. En esta oportunidad, la doctora va a presentar elastosonografía, herramienta o juguete. Consiste en una revisión de las bases fisiológicas de la elastosonografía y sus principales aplicaciones que van desde la cabeza a los pies. Bienvenida, doctora Recio. Bueno, muchas gracias, doctora Flor. Entonces, como bien lo dijimos, la idea es hacer esta revisión completa de la cabeza a los pies y finalmente poder llegar a una conclusión si esta es una herramienta o tan solo es un juguete. Así que agradezco a la doctora Flor, por supuesto, y también al doctor Rengifo, especialista en músculo esquelético, que tuvieron pues todo que ver con esta charla y pues se hizo posible gracias a ellos. Entonces, a manera de contenido, vamos a hablar un poco del contexto y la justificación de por qué decidimos abordar este tema, los objetivos de aprendizaje. Esta es la ruta de aprendizaje propuesta para el día de hoy y vamos a finalizar con algunas conclusiones. Entonces, en cuanto al contexto y la justificación, es importante saber que la elastosonografía es una herramienta que nos permite estimar la dureza de los tejidos. Y esta es una información que es muy importante. De hecho, desde 2600 a.C. ya los egipcios empezaron a decir el examen físico debe estar compuesto por 4 acciones. La auscultación, la inspección y pues por supuesto una parte muy importante de esa es la palpación y bueno, también la percusión. Pero particularmente la palpación es una herramienta del examen físico que nos permite estimar qué tan duro está el órgano a evaluar, sobre todo utilizado en el hígado, en el vaso, la tiroides, mama, escroto. Sin embargo, hay algunos tejidos que pueden ser muy profundos o que incluso su valoración es subjetiva a la consideración del evaluador, y es aquí donde la elastosonografía va a permitirnos hacer una evaluación objetiva de esa dureza de los tejidos y es donde toma relevancia. Entonces, al finalizar esta presentación, espero que estén en la capacidad de entender los conceptos técnicos de la elastosonografía, reconocer los órganos donde esta herramienta tiene utilidad
que interpreten los hallazgos de las imágenes y que concluyan cuando la elastosonografía es una herramienta o un juguete. Entonces, para empezar, uno de los principios más importantes cuando hablamos de elastosonografía es entender el principio de la elasticidad en los tejidos. Y siempre hay que tener presente que la elasticidad en los tejidos no solo depende de la matriz extracelular, del colágeno, de la elastina, de la fibrina, sino que también va a estar mezclado un montón de otras estructuras como lo son los vasos sanguíneos, células inflamatorios, el tejido adiposo, y en conjunto todas estas estructuras pues van a definir qué tan elástico es o no un tejido. Entonces, partiendo de este principio, que es que la propiedad elástica se va a distorsionar o se ve obstaculizada por las enfermedades, en particular por las lesiones malignas, es que la elastosonografía puede darnos alguna información importante. Entonces, lo que tenemos que tener presente durante toda la presentación es que los tejidos malignos son más duros que los benignos. Y la otra premisa física muy importante es que la velocidad va más rápido en todos aquellos tejidos que son duros. Entonces, a manera de interpretación, para que sea más fácil llevarnos este mensaje a casa, es que aquellos tejidos que son más duros son aquellos en los cuales todas esas moléculas están muy unidas entre sí y en el momento que llega una onda acústica se va a poder transmitir de manera más rápida entre esas moléculas. Es como si estuviéramos transmitiendo el sonido en un iceberg que es mucho más duro que el agua. El agua pues va a tener una menor dureza y va a hacer que esas ondas de sonido se demoren mucho más en llegar. Este concepto lo trajo el doctor Jonathan Ophir utilizando el módulo de Young, en el cual lo primero que se dieron cuenta es que podíamos empezar a hacer una estimación de qué tan duros eran los tejidos en el modo B. Entonces, al pasar el ecógrafo o el transductor por encima de un tejido, lo podíamos deformar dependiendo su dureza. A partir de eso, empezaron a evaluar qué otras maneras podemos deformar los tejidos, entonces se dieron cuenta que con el Doppler también se podía realizar, y como les dije, es el doctor Ophir que trae el módulo de Young para poder hacer esa estimación de la dureza del tejido de una manera objetiva en 1991, y por eso se considera que él es el padre de la elastografía. Entonces, hay dos grandes grupos en la elastosonografía que son, dependiendo pues la manera como hagamos la prueba. Tenemos un grupo que son los métodos cuasiestáticos, en la cual se va a generar una compresión por el evaluador a través de la onda o del transductor y vamos a poder vigilar cómo esa compresión deforma el tejido. Y luego tenemos unos métodos dinámicos que a través de unas ondas acústicas, ya sean por generación interna o externa, va a generar una deformación en esos tejidos y vamos a poder evaluar también de una manera cualitativa y cuantitativa cómo es la deformidad. Entonces empezamos con los métodos de compresión o también llamados métodos cuasiestáticos. Para eso les traje el ejemplo de este nódulo en la mama, en la cual se está evaluando un tejido que primero se realiza una compresión que deben hacerse varios ciclos, dependiendo de la casa fabricante que estemos utilizando el elastosonógrafo, pues van a tener diferentes criterios. En este particularmente, cada ciclo debía rellenarse este cuadrado verde dentro del fucsia que nos indica el tiempo de compresión y la dureza con que estamos comprimiendo. Al poder obtener este cuadrado completo, entonces estamos evaluando adecuadamente cómo es la dureza de ese tejido. Y lo que vamos a ver es que este tejido, que en modo B se comportaba como un nódulo hipoecogénico con algo de reforzamiento acústico posterior, vemos que en la evaluación de la dureza, a manera cualitativa, en la escala de color es duro, y cuando hacemos una evaluación del porcentaje de deformidad, siempre utilizando de valor de referencia algún tejido circundante, pues vemos que es menos deformable que el tejido adyacente. Entonces, podemos hacer métodos de compresión en los cuales podemos hacer tanto valoraciones cualitativas a través de las escalas de color o valoraciones pseudo-cuantitativas haciendo una relación de la tensión entre el porcentaje de deformación del tejido de interés y del tejido circundante. Por lo general se dice que una relación de tensión de más de 1 nos indica que el tejido de interés es más duro que el tejido circundante.
Las desventajas de este método de compresión es que puede haber variabilidad entre los operadores precisamente porque depende de qué tan fuerte comprimas y descomprimas el tejido, depende también de cómo estés alineando la sonda, de qué tejido estás utilizando como referente de la normalidad, porque eso te puede alterar los resultados. Si estamos ante una enfermedad difusa, pues que sea muy extensa y no tengas con qué comparar dentro de ese campo de visión. Y hay algunos autores que indican que precisamente estar ejerciendo esa compresión y decompresión sobre el tejido pues puede alterar su elasticidad y eso es una variable a considerar. Los pitfalls es que si haces una fuerza de compresión que sea no lineal o no homogénea, o si es un objeto muy superficial, pues puedes creer que un objeto es más duro o más blando de lo que realmente pues te estás enfrentando. A manera de solución, hay algunas casas matrices que ofrecen unos pads que se pueden utilizar encima del tejido de referencia y esos pads te sirven para saber qué es duro y qué es blando y también te pueden incrementar el área de profundidad. Entonces, son algunas de las soluciones que podemos utilizar. Luego nos pasamos a los métodos dinámicos, en los cuales, como les expliqué, va a haber unas ondas acústicas que van a generar una vibración. Esa vibración inicialmente, como les conté, se hacía con el Doppler, entonces se le pedía al paciente que hiciera un frémito y el frémito o esa misma vibración de sus cuerdas vocales iba a generar en que el Doppler rodeara aquellas estructuras que eran sólidas. Entonces el principio en Doppler es que los materiales duros vibran menos que los suaves tras aplicar una vibración en frecuencias bajas. Entonces, como el material duro va a vibrar menos, vamos a ver que hay Doppler alrededor de la lesión. Esto es bastante cualitativo también y es por eso que empiezan a surgir métodos más cuantitativos y encontramos la vibración externa. Esto ya es algo controlado más por el operador y empezamos con el impulso mecánico. Uno de los primeros transductores que empezó a generar estos impulsos mecánicos es el FibroScan, en el cual se va a propagar una onda a través de todo el parénquima hepático y esas ondas nos van a dar dos informaciones. La que hoy nos interesa, pues que es la estimación de la dureza o de la rigidez del tejido, que está en términos de kilopascales, y adicionalmente el FibroScan da otra información, pues que es como un capítulo aparte que tiene que ver con la atenuación del ultrasonido. Entonces, básicamente estos son los resultados que obtienen los médicos que hacen FibroScan. Vemos que tienen en términos de dureza resultados en kilopascales y esos resultados los van a llevar a estas tablas normalizadas que las obtuvieron en el estudio de Metavir, en el cual pusieron unos puntos de corte propios de cada enfermedad para estimar el nivel de rigidez que tenía ese hígado. Sin embargo, el FibroScan tiene una desventaja y es que no permite hacer una evaluación en modo B. Y nosotros como radiólogos sabemos que el modo B nos brinda muchísima información que puede alterar precisamente esa rigidez de los tejidos, por lo que les expliqué en el principio de elasticidad. Entonces, es ahí cuando empezamos a buscar herramientas que pudieran incluir ambas variables y surge el método de ARFI. Entonces, ARFI, que es la fuerza de radiación acústica, va a utilizar nuestros transductores que conocemos y a través de esos transductores va a generar unos pulsos de onda ultrasónicos. Entonces, en esos pulsos de onda ultrasónicos se genera una onda que se va a desplazar a lo largo del tejido y posteriormente surge una onda de rastreo que mira cuánto tiempo se demoró en hacer pues el recorrido de la onda y qué tanto se deformó. Al final obtenemos una evaluación que también es muy cualitativa en escala de grises. Un tono brillante indica que es blando, un tono oscuro indica que es algo más rígido. Esta tecnología ha ido avanzando y ahora tenemos lo que son las ondas de cizallamiento ultrasónico, que también utiliza el mismo concepto de la fuerza de radiación acústica. La única diferencia es que en la fuerza de radiación acústica teníamos unas ondas que se desplazan en sentido perpendicular. Ahora las fuerzas de cizallamiento ultrasónico van a utilizar unas ondas que van a desplazarse en el tejido de manera oscilante y eso va a garantizar que haya una mayor distribución de las ondas a lo largo del tejido. Entonces se generan esas ondas se van a empezar a distribuir en el tejido y luego se mandan unas ondas de rastreo para mirar cómo se está comportando esa onda al viajar en el material de interés. Hay dos maneras de
crear estas ondas de choque. Tenemos unas que se llaman las ondas de punto de corte, en la cual se genera solamente 1 a 2 ondas de pulso, seguida por 1 o 2 ondas de rastreo. Es como si tomáramos una foto instantánea de la rigidez del hígado en un momento muy rápido, sobre todo útil en pacientes que tengan dificultades para aguantar adecuadamente la respiración, o en los niños chiquitos que pues son un poco más móviles. El problema es que es un área de muestra más pequeña y por lo tanto lo que nos han dicho todas las casas matrices es que debemos tomar al menos 10 muestras de esos puntos de corte. Luego tenemos otra tecnología que es la bidimensional, en la cual se van a generar numerosas ondas de pulso seguidas por numerosas ondas de rastreo. La ventaja es que tiene un área de muestra más grande de la cual se puede sacar bastante información, pero se debe garantizar una adquisición de al menos 5 segundos durante la adquisición de esas ondas. Eso explica por qué las ondas de choque bidimensionales o estas adquisiciones solamente se requieren 5 mediciones para poder estimar la rigidez. Entonces aquí vemos básicamente se generan las ondas seguidas de unas ondas de rastreo. Estas ondas de rastreo en un parénquima suave van a demorarse mucho más en desplazarse y van a verse con una curva como más cóncava, mientras que las ondas de rastreo en un tejido que es mucho más duro pues se van a desplazar mucho más rápido, y eso va a explicar que veamos esas ondas como desplazándose a lo largo del tejido porque va mucho más rápido, que se correlaciona también con la valoración cualitativa en los mapas de color. Las ventajas de pues, esta técnica es que nos da una información que es cuantitativa y puede ser mucho más precisa. Las desventajas, como les expliqué, es que depende también del paciente. Entonces, todo aquello que depende del paciente, como la respiración, si el paciente tiene o no ascitis, si es obeso, porque espesores de pared abdominal muy gruesos, hace que la evaluación o la caja de evaluación quede muy profunda y por lo tanto los resultados se puedan ver alterados. También hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos las ondas de cizallamiento con varios de los artefactos que como radiólogos estamos familiarizados, que es, por ejemplo, el artefacto de reverberación de la cápsula hepática. Por eso se dice que la caja tiene que estar localizada al menos 2 centímetros por debajo del borde. El artefacto de pulso de los vasos, entonces la caja no debería estar incluyendo vasos sanguíneos. O el artefacto cuando el transductor no está paralelo a la estructura que estamos estudiando, que es el mismo artefacto que se generaba cuando hacemos una evaluación elastosonográfica de compresión. Entonces, en resumen, tenemos un método de compresión en la cual depende del evaluador, comprimimos, descomprimimos el tejido y miramos qué tanto lo estamos deformando, ya sea a manera cualitativa o pseudo-cuantitativa. Y luego tenemos los métodos propiamente cuantitativos. Empezamos con la elastografía transitoria o FibroScan, de los pioneros, pero tiene su desventaja que no hace una evaluación en modo B y los resultados pueden estar sesgados por muchas variables del paciente. Luego ya empezamos con la fuerza de radiación acústica, que ha ido evolucionando a las ondas de cizallamiento, que pueden ser de corte o ondas bidimensionales, pues dependiendo el número de ondas y que se generen con sus respectivas ondas de rastreo. Y al final a eso le vamos a calcular unos kilopascales, pues con unos ROIs de interés que nos van a indicar qué tan rígido está ese tejido. ¿Cuál preferimos entonces? ¿Los métodos de compresión o los métodos dinámicos? Y la respuesta es que depende del tejido que ustedes vayan a evaluar. Si pueden combinar ambos métodos, pueden tener muchísima más información y tener más confianza en sus resultados. Sin embargo, hay algunos órganos que no les van a permitir ejercer compresión, por ejemplo, el hígado. Entonces, pues todo depende de lo que quieran estudiar. Y a manera de evaluación de calidad, porque esta es una herramienta que realmente depende mucho de la técnica, entonces ahí es donde tenemos que garantizar que estamos haciendo una ecografía muy bien hecha. Es por eso que nosotros proponemos estos mandamientos en elastosonografía. Lo primero es que siempre tiene que haber una muy buena imagen en modo B. Si ustedes no tienen una buena imagen en modo B, no van a tener unos buenos resultados de elastosono. Mantener el ángulo de la sonda perpendicular al sitio de interés, ya sea la cápsula hepática o el tejido superficial que están evaluando. Lo tercero es que tienen que conocer su equipo. Cada casa comercial tiene unos criterios técnicos y unos criterios de adquisición que son muy propios a cada una y por lo tanto, pues si van a empezar a emprender en este mundo, lo primero es que estén familiarizados con la máquina que tienen. Lo cuarto es que es un estudio que requiere tiempo
Y lo quinto es que siempre tienen que estar pendientes de su evaluador de calidad, que es propio a cada uno de los aparatos que utilicen. Entonces ya vamos a empezar a ver un poco las aplicaciones que puede tener la elastosonografía y empezamos con la aplicación en la cual tenemos más experiencia, que es el hígado. En el hígado tenemos más de 20 años de experiencia con FibroScan y más de 10 años de experiencia con las ondas de cizallamiento. Importante recordar que cuando estamos hablando de la patología hepática, particularmente nos estamos enfrentando a ese hígado graso o hígado con esteatosis, que recordemos que en ese proceso fisiopatológico puede cursar con inflamación, luego puede volverse una esteatohepatitis, como la llamaban antes, alcohólica o metabólica, luego ya empieza a hacer cambios fibróticos y eventualmente algunos pacientes pueden llegar a ser un carcinoma hepatocelular. Entonces, es importante saber que en esta historia natural de la esteatosis, cualquier grado de esteatosis puede predisponerte a desarrollar una cirrosis. Es decir, que la detección de pacientes que estén empezando a hacer un parénquima hepático rígido es muy importante, porque de hecho se dice que la esteatosis hepática metabólica es la segunda causa de trasplante en Estados Unidos, y vemos como en la distribución pues cada vez está tomando mayor relevancia para estos pacientes. Entonces, en cuanto a términos, cuando hablamos de enfermedad hepática, importante que en el 2023 surgió este consenso en el cual se dice que ya no deberíamos referirnos a la enfermedad hepática grasa no alcohólica, que incluía el hígado graso no alcohólico y la steatohepatitis no alcohólica, sino que ahora hablamos de pacientes que tienen una enfermedad hepática esteatóxica de manera global. Y esto es porque esos términos de no alcohólico generaba cierto estigma en los pacientes. Y es el algoritmo que se propone en este último consenso que salió el año pasado. Entonces nosotros como radiólogos simplemente decimos hay una enfermedad hepática esteatóxica identificada ya sea por imagen o por biopsia, y ya es labor del médico a cargo pues determinar si existen algunos riesgos para orientarlo más hacia una enfermedad hepática esteatóxica asociada a enfermedad metabólica o asociada al consumo de alcohol, o ya sea una criptogénica o a cualquiera de las otras causas. En cualquier caso, lo que nosotros queremos es encontrar hígados que estén más rígidos, y para eso vamos a usar la elastosonografía. Entonces, ¿cómo lo vamos a medir? Lo primero es que vamos a tener al paciente acostado en decúbito supino, vamos a hacer una adquisición en el hipocondrio derecho. Idealmente, una de las ventanas más recomendadas es hacerlo entre las costillas. Los pacientes deben tener un ayuno de al menos